Estoy ahorita usando lo que es Workbench. Voy a mostrar ahorita que estoy trabajando con la versión 6.2. Workbench puede ser descargado directamente desde la página oficial de MySQL. Y lo que voy a hacer ahorita es crear un nuevo modelo. Bien, recomendación, punto número uno, es definir el nombre de la base de datos, así que tú le puedes dar, por default te está diciendo que la base de datos se llama MyDB o MyDatabase. Si le das doble clic le puedes establecer el nombre de la base de datos. En el caso de nosotros, pues a la base de datos le vamos a poner empleados. Bien, ahora voy al siguiente punto, que es agregar un diagrama. Entonces aquí ya tengo las herramientas para poder crear lo que son mis tablas, incluso puedo insertar algunos valores por default. Voy a guardar el modelo en mi carpeta, le voy a decir que se va a llamar empleados 2. Guardar. Bien, vamos a empezar a crear las tablas. Para crear las tablas, en el componente de herramientas, buscas el objeto tabla, das clic y lo arrastras en la posición que tú quieras dentro del espacio de trabajo. Bien, para modificar lo que es esta primera tabla, voy a dar doble clic y voy a definir el nombre de la tabla. La tabla número 1 va a ser empleado. Y vamos a definir las columnas. Bien, la primera columna me está, por ejemplo, recomendando, Workbench siempre te dice, bueno, pues cada tabla debe tener lo que es una llave primaria. Entonces te recomiendo que, por ejemplo, la primera columna sea ID de empleado. Pues lo voy a dejar de esa forma. Me está recomendando de igual forma que sea entero. Bien, siguiente puntos. Las columnas, estas que aparecen a continuación, son los atributos características de la columna y de empleado. Voy a decir que esta columna va a ser una columna de primary key. Y por default, cuando es una columna de llave primaria, el atributo no nulo se activa. Bien, puedes definir que sea autoincremental. El hecho que sea autoincremental es que cada vez que se ingrese un valor nuevo a un empleado, el índice se va a ir incrementando. Eh, También puedes definir que sea sin signo para que tengas un mayor dominio para manejar los valores. Bien, siguiente columna, voy a decir que además de la clave o la ID del empleado, pues un empleado tiene lo que es un nombre. Y este va a ser un varchar y vamos a poner que el varchar va a ser de 150 caracteres. Igual puedo definir que si voy a permitir que nos almacene valores nulos. Entonces ahí activamos la casilla. Bien, columna, vamos a definir que un empleado también tiene lo que es una edad, y una edad es de tipo entero. Igual vamos a decir que es obligatorio. Y la casilla final vamos a definir que va a ser lo que es una foto, y la foto vamos a cargarla como tipo binario. Entonces va a ser de tipo blob. Vamos a decir que va a ser medium blob. Y voy a dejar que pueda ser nulos, es decir, voy a dejar que un empleado no sea forzoso que tenga una fotografía. Bien, hasta aquí ya tengo la primera tabla, que es la tabla de empleado. Voy a empezar a crear las siguientes tablas. Voy a tener una, dos, tres tablas más. La siguiente tabla es la tabla de profesor. Y profesor, de igual forma vamos a definir que tiene una clave primaria, que va a ser un signet. Además, un profesor va a tener lo que es la escolaridad. Vamos a decir que va a ser de tipo varchar de 100. Y vamos a decir que es forzoso que un profesor tenga escolaridad. Y el siguiente paso que vamos a agregar va a ser lo que es el CBU.
y vamos a guardar aquí el archivo, así que lo vamos a guardar como un archivo también binario. Voy a decir que no es obligatorio. Bien, hasta aquí ya tenemos la tabla de profesor. Vamos con la siguiente tabla, que va a ser la tabla de chofer. Chofer va a tener de igual forma una llave primaria y además el chofer va a tener un tipo de licencia, que va a ser un varchar de 50, por ejemplo. Y debe tener la longitud 50 caracteres. El varchar, el valor que está dentro del varchar. Ajá. Y esta última no la quiero. Son solamente dos columnas. Licencia y el siguiente es el video. Y el video lo vamos a guardar como un varchar de 125 caracteres. Y no voy a decir que sea obligatorio. Bien, entonces ya tengo profesor, ya tengo chofer. Falta la tabla del cantante. Igual asignamos su llave primaria. Y definimos su canción. Y su canción la vamos a guardar de igual forma como binario. Y voy a decir que no es obligatorio que tenga una canción. Pues ya. Bien, el siguiente paso que tenemos que hacer es relacionar las columnas. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a decir, va a haber una llave foránea, que la llave foránea es ID de profesor, y ID de profesor va a estar referenciando al ID de empleado. Chofer va a ser lo mismo y cantante va a ser lo mismo. Entonces selecciona, por ejemplo, profesor. Aquí revisa que estés en la tabla de profesor y te vas a lo que son las llaves foráneas. Te pide un nombre, yo generalmente lo acostumbro a poner foreign key, y la tabla es profesor con empleado. ¿A qué tabla vas a referenciar? Pues yo quiero referenciar a la tabla de empleado. ¿Qué columna? Pues yo quiero que la columna ID de profesor apunte a la columna ID de empleado. Puedes decir on update, on delete, si quieres hacer alguna acción. Ahorita en este caso pues no las voy a definir. Entonces acabamos de decir que el profesor tiene una llave primaria y esa llave primaria apunta a una llave primaria de la tabla empleado. Lo mismo con chofer. Entonces nos vamos a la tabla de chofer, llaves foráneas, foreign key, chofer, empleado. ¿A qué tabla vamos a referenciar? Vamos a referenciar al empleado. ¿Qué columna va a ser la que va a apuntar? Es ID de empleado, ID de chofer, referencia a ID de empleado. Por último hacemos lo mismo con cantante, llave foránea, foreign key, cantante, empleado, referenciamos a empleado y la llave es ID cantante, que referencia a ID de empleado. Listo. Entonces ya tenemos nuestro modelo relacional. Estas pues ya las puedes ubicar como gustes. Siguiente punto, o la parte interesante que tiene el Workbench, además de poder definir lo que es el modelo relacional de tu base de datos, es que te genera el código SQL para realizar lo que es la implementación de tu base de datos. Esto cómo se hace: te vas a menú de archivo, te vas a la opción de exportar y seleccionas ingeniería hacia adelante para creación de un script SQL. Bien, vamos a seleccionar el archivo donde se va a guardar. Yo por ejemplo voy a decir que lo quiero que se guarde como empleados 2. Save. Aquí lo voy a dar siguiente. En el caso que tú tuvieras algún insert, pues también los podrías agregar. Yo ahorita lo que quiero generar es el código de las 4 tablas. Le doy next. Es el código para crear tu base de datos, ¿sí? Y le damos en finish. Bien, una vez hecho esto, ya tienes el código. Yo por ejemplo, lo que puedes hacer es crear una base de datos usando Cham. Yo ahorita ya tengo aquí el Cham corriendo y nos podemos ir
lo que es a PHP-MyAdmin. Entonces en PHP-MyAdmin yo ahorita tengo una tabla ya, perdón, una base de datos ya llamada empleados, así que ahorita no lo podría colocar dentro de esta tabla. Voy a crear me voy a ir a inicio, base de datos, crear una base de datos, le voy a llamar empleados 2. Puedes definir qué tipo de caracteres vas a querer trabajar dentro de tu base de datos. Yo generalmente utilizo UTF-8 con Spanish. Entonces yo ahorita lo que he creado es simplemente he creado la base de datos empleados 2, pero empleados 2 no tiene ninguna tabla, ¿sale? Workbench lo que me generó fue un archivo, lo que yo lo he guardado en la carpeta MySQL, en la carpeta modelos, y es el archivo que llamado empleados2.sql. Si yo lo abro, por ejemplo con Notepad, aquí me ha generado, por ejemplo, tengo lo que es la tabla de empleados, tengo la tabla de profesor, la tabla de chofer y la tabla de cantante. Si yo copio el código, vamos a SQL. Aquí el detalle es que el código que me puso es que me está diciendo, mira, que el código me está diciendo que la quieres crear dentro de la base de datos empleados. Y yo la quería crear en la base de datos empleados 2. Continuamos. Y ahora sí. Actualizamos. Ahí está. Entonces ya tenemos la tabla cantante. ¿Sí? La tabla chofer, empleado y profesor.